Wendell era un hombre que pedía dinero cerca de mi universidad. Siempre le daba mis monedas cuando tenía de sobra. Usualmente, tengo una regla estricta de no dar dinero a individuos, porque prefiero dárselo a organizaciones benéficas locales conocidas, donde puedo estar seguro de que el dinero va a un caso específico. Sin embargo, este hombre siempre cantaba música de ópera bastante bien, considerando todas las cosas. Aunque era claro que pedía dinero debido a la pobreza y la falta de hogar, no estaba actuando por propinas. Siempre me pareció admirable que intentara ofrecer un servicio a cambio de dinero, y no me gusta llevar monedas, así que le daba lo que podía, aunque no era mucho, apenas $1 cada vez. De vez en cuando entablaba una conversación con Wendell, incluso si no tenía dinero para darle. Le gustaba hacer reír a los estudiantes con imitaciones graciosas o chistes. Era un poco mayor que los estudiantes de pregrado. Probablemente tenía entre 40 y 50 años. Así que, en su mayoría, teníamos charlas rápidas sobre las noticias, el clima o cualquier cosa. Nada muy profundo. A veces compartía algo tan íntimo de manera aleatoria que me sentía obligado a reciprocidad, con algo al menos superficialmente personal. Él me contó que casi fue a la universidad con una beca de béisbol, pero las drogas arruinaron todo. Yo le decía algo como, «Oh, vaya, lo siento. Yo juego voleibol pero no por una beca, nos vemos». Una vez Wendell me llamó mientras caminaba con un profesor o mi asesor, y no quería ser grosero, así que me acerqué solo para saludar rápidamente e introducir a mi asesor. Cuando nos alejamos, mi asesor estaba claramente horrorizado y me preguntó por qué Wendell sabía mi nombre. Le expliqué un poco sobre nuestra amistad. Él dijo que los indigentes en esta ciudad no eran como los indigentes en mi pequeño pueblo, de donde vengo. Pensé que estaba siendo elitista, y creo que él pudo darse cuenta de que no le estaba tomando en serio, porque después de cambiar de tema justo antes de irme, reiteró que no debía forjar amistades con la población sin hogar de esta ciudad, ni siquiera darles dinero, porque los crónicamente sin hogar, los que están en las calles lo suficiente como para que puedas conocerlos, tienden a tener antecedentes criminales o adictivos. Me sorprendió porque mi asesor usualmente es bastante progresista y compasivo, así que le respondí diciendo que Wendell es una víctima de la sociedad postcapitalista y todas las otras cosas que había aprendido en sus propias clases. Pero él no estaba dispuesto a aceptarlo. Básicamente dijo que, sin importar cómo Wendell llegó a ser crónicamente sin hogar, ahora lo era y yo debía actuar en consecuencia. Así que mi profesor me instó fuertemente a no continuar hablando con Wendell en absoluto. No pude evitar pensar, ok, boomer. Y si acaso, me sentí fortalecido por la advertencia, como si fuera una confirmación de que estaba haciendo lo correcto, liderando un nuevo camino, derribando barreras, mejorando la sociedad. Me acerqué más a Wendell y compartí más sobre mi vida con él. Pero la próxima vez, hablé con Wendell. Estaba realmente irritable y distante, y no estaba seguro hasta que dijo, «¿Entonces vives con tu novio?» Le respondí, «¿Qué?» No tenía idea de lo que estaba hablando. Le pregunté, «¿Qué novio?» Y él respondió, «El tipo que conocí ayer, con el que caminabas por la calle». Me reí explicando que no era mi novio, solo mi asesor académico. De repente, dejó de estar irritable y volvió a ser tan conversador como siempre. Probablemente debería haber tomado eso como una señal de advertencia, pero no pensé mucho en Wendell. Solo lo veía 1 o 2 veces por semana, y solo por unos minutos cuando estaba por ahí. Luego Wendell comenzó a traerme regalos. Al pasar, me daba una flor o una pieza de metal. Nunca los rechacé porque pensé que era una forma de preservar su dignidad al aceptar dinero, como con su canto de ópera. Una de mis compañeras de cuarto comentó sobre la flor una vez, y cuando se lo expliqué, dijo que era extraño. Pensé que ella también estaba siendo elitista y que yo estaba iluminada, superando la brecha de clases y superior a su paranoia neoliberal. Quiero decir, vamos, solo era una flor. Mi asesor notó todo esto y lo mencionó conmigo nuevamente un tiempo después,
diciendo que estaba preocupado. Intenté contarle sobre el canto de ópera de Wendell y sus imitaciones, y cómo casi fue a la universidad, pero nunca recordaban la razón por la que perdió su beca de béisbol y me detuve, mirando todo a través de ese lente. Me hizo reconsiderar todo. Pensé en lo que mi profesor había dicho, obviando los detalles. Hablamos durante media hora, y finalmente conecté los puntos de que Wendell tenía un historial de consumo de drogas y que a veces mencionaba cómo una exnovia había reaccionado exageradamente a algo que él había hecho, lo que había descarrilado su vida, además de las drogas. Así que decidí que tal vez debería pensar en distanciarme un poco. Pero muy poco después, llegó la pandemia y las clases se volvieron virtuales, así que para ahorrar en alquiler, me fui a casa de mis padres, todavía en ese estado, pero no cerca del campus. Aproximadamente 3 semanas después de estar en casa, estaba viendo una historia de un amigo cuando escuché a Wendell cantando ópera en el fondo. Pensé, oh, me olvidé de él, espero que esté bien. Y eso fue todo. Seguí viendo diferentes historias. Más tarde esa noche, algo sobre la historia se quedó en mi mente y lo ignoré, pero seguía volviendo, así que decidí volver a verla. Fue entonces cuando me di cuenta de que el video de mi amigo no era de nuestra ciudad universitaria. Era de mi ciudad natal, mucho más pequeña, que está muy lejos de mi universidad. Eso me asustó un poco, pero pensé que todo el mundo se había mudado cuando la pandemia golpeó. Mi ciudad no es tan pequeña, no está tan lejos de la universidad. Probablemente fue una coincidencia. Realmente quería mencionárselo a mis padres, pero siempre me habían advertido que no hablara con personas sin hogar, aparte de ofrecerles comprarles una comida. Así que me sentí demasiado avergonzado para explicarles la situación, especialmente porque probablemente fue una coincidencia, y sonaría muy engreído si dijera algo como, definitivamente me siguió porque soy tan genial que probablemente está obsesionado conmigo. Tenemos un familiar con diabetes tipo 1, así que tomamos la cuarentena muy en serio. Pensé que nunca lo vería de todos modos. No voy a salir en cualquier momento pronto. No importa dónde esté él y no pasó nada. Bueno, una cosa. Una chica de mi escuela secundaria que también terminó en mi universidad me llamó y en resumen dijo, esto va a sonar realmente extraño, pero siento que debería decirte algo. Estaba en el centro y un mendigo me preguntó por ti específicamente. Sabía que estabas en el club de voleibol, sabía tu carrera. No le dije nada, pero pensé que deberías saberlo. Al principio me alarmé bastante. ¿Cómo lo sabría? Conocí a esta chica, pero cuando hablamos, supe que ella había estado usando una sudadera de nuestra universidad. Así que lo pensé y decidí que probablemente vio esa sudadera y supuso que ella podría conocerme de la universidad, ya que ambas éramos de esta ciudad y solo intentaba averiguar cómo estaba. Pensé que era un gesto dulce, aunque un poco extraño. Pero él era un poco extraño. Eso era parte de su encanto. Le agradecí, pero le dije que no se preocupara. Además, no estaría mucho tiempo más en la ciudad. Decidí volver a vivir cerca del campus. Era imposible hacer mi trabajo académico con toda mi familia alrededor todo el día. Así que volví al campus un tiempo después. No pensé en Wendell para nada hasta que lo vi de nuevo en la misma esquina, solo una semana después de regresar al campus. Aunque en ese momento sabía que algo estaba mal, dejé de darle dinero y de hablar con él. Pero me sentía tan humillado por haber insistido en que no pasaba nada y que todos los demás estaban siendo paranoicos y elitistas, que decidí no contarle a nadie lo que había notado. Ya apenas salía de mi apartamento, nunca iba al campus, y su lugar habitual estaba al lado del campus. Me sentí mal por posiblemente herir sus sentimientos y leer demasiado en la situación, pero pensé que él entendería el mensaje y que era mejor prevenir que lamentar. Después de los exámenes finales, decidí visitar a mi hermano en otro estado. Su compañero de cuarto se había mudado, dejando una cama extra. Así que conduje hasta su casa para celebrar el fin de año y alejarme de todo. Aproximadamente el primer día, me desperté mucho más temprano de lo habitual, ya que mi hermano no estaba trabajando ni estudiando,
Así que duerme hasta el mediodía. Me desperté por el sonido de mi hermano hablando en la puerta. Me levanté para ver qué estaba pasando porque no estábamos viendo a nadie. Nos manteníamos totalmente en cuarentena, ya que su estado estaba siendo muy afectado. Mi hermano estaba hablando amablemente con alguien afuera a través de una rendija en la puerta, pero cuando se volvió, me miró con una furia enorme. Se volvió hacia afuera y dijo, «Espera aquí». Cerró la puerta a pesar de las protestas del otro tipo. Aunque no pude escuchar exactamente lo que dijo, mi hermano inmediatamente se me acercó y, susurrando enfadado, dijo, «Mamá y papá te van a matar». No tenía idea de lo que estaba hablando, pero mi primer pensamiento fue que la policía había venido a arrestarme por algo. Era el único pensamiento lógico que podía generar a primera hora de la mañana. Lo único que podía imaginar que me arrestarían era por mi identificación falsa, que solo usaba en conciertos, y obviamente no últimamente. Así que estaba realmente en shock. Pero mi hermano seguía hablando. Lo mejor que recuerdo, porque estaba en pánico en ese momento, es que decía, «Y yo te voy a matar. Esto no está nada bien. Ni siquiera preguntaste. No hubiera dicho que sí de todos modos. Pero ni siquiera pensaste en preguntar». Me di cuenta de que eso no tenía sentido con ser arrestada, así que finalmente dije, «¿De qué estás hablando?» Y él dijo, «Estás saliendo con un tipo de 40 años, tal vez más de 45, de todas las personas que hay. Quiero decir, Jesús, papá te va a matar y luego tendrá un ataque al corazón y morirá, lo cual matará a mamá. Y lo invitaste a mi casa, mientras se supone que debemos mantenernos a distancia social. Puedes ir a un hotel porque él no va a entrar aquí. No fui grosero con él por respeto a ti, pero si no se va ahora, eso va a cambiar». No tenía idea de lo que estaba hablando, ninguna. No había conectado ninguna de las piezas aún, porque tienes que recordar que Wendell era una parte tan pequeña de mi vida hasta ese momento. Casi nunca lo veía ni pensaba en él. Todo mi mundo había sido puesto patas arriba por la pandemia en unos pocos meses. Él era ruido de fondo, un ruido de fondo débil comparado con todas las otras cosas que tenía en marcha. Así que solo dije lo primero que me vino a la mente. «Dude, no sé por qué te estás enojando tanto conmigo. Ni siquiera tengo novio. No sé de qué estás hablando. Alguien está en la casa». Obviamente mi hermano parecía que estaba listo para arrancarme la cara. Dijo, «Somos adultos. Vamos. No me mientas. No soy mamá ni papá. No pueden lidiar con esto si vas a mentirme en la cara». Le dije que no estaba mintiendo. Y creo que pudo darse cuenta por mi expresión y tono que estaba realmente hablando en serio. Así que ahora él estaba tan confundido e irritado como yo y dijo, no solo dijo vagamente que estaba aquí por su novia, usó tu nombre. Dijo un montón de información muy exacta. Creo que dijo que ustedes... Sí, dijo que ustedes habían tenido una pelea y que estaba aquí para arreglar las cosas. No había estado buscando un novio durante mucho tiempo, así que pensé, tal vez los sueños se hagan realidad. Vamos a ver quién es. Pero también empezaba a sentir un poco de malestar en el estómago, porque sería una cosa si esto ocurriera en el campus o en casa. Pero cambié de estado. Mi hermano se mudó a este estado para estudiar y no conozco a nadie aquí, salvo a sus amigos. Así que finalmente hice lo obvio y miré por la mirilla. Casi no lo reconocí al principio porque se había afeitado y cambiado de ropa por primera vez desde que lo conocí. Pero no te miento. Era Wendell parado en la puerta de mi hermano, a cientos de millas de su esquina original. Estaba tan asustada que no podía hablar. Mi corazón latía como si estuviera sumergiéndome en agua profunda con las piernas atadas. Solo me alejé de la puerta y me senté en el sofá e intenté calmarme. Mi hermano pensó que esto era una afirmación de que realmente había algún novio mayor secreto que acababa de hacerse conocido. Así que le tomó un minuto dejar de despotricar y con sus dramáticos «¿Qué pensarán?». Finalmente, se dio cuenta de que estaba llorando y se sentó. Se calmó y se disculpó, diciendo que lo solucionaríamos. Y yo susurré, aún sin aliento, «No entiendes. Me siguió hasta aquí». Mi hermano todavía no lo entendía. «¿No querías que viniera aquí? ¿De qué fue su pelea?».
Preguntó, todavía pensando que el tipo era mi novio. Logré reprimir mi pánico lo suficiente como para explicarle los puntos generales, pero no creo que comprendiera completamente lo espeluznante que era en ese momento porque dijo, ¿me estás tomando el pelo? Eso es hilarante, me encargaré de esto. Fue a la puerta y gritó desde detrás de ella, sí, acabo de revisar. Ella no está aquí, debe haberse ido esta mañana. Deberías hacer lo mismo. Estoy tomando esto del distanciamiento social muy en serio, y me guiñó un ojo. Ahí fue cuando, como dice mi hermano al contar esta historia, la situación se volvió real. Wendell dijo, estás mintiendo, la escuché ahí adentro. Dile que lo siento. No sé. Ella me ha estado evitando. Pero me limpié por ella y la llevaré a donde quiera ir. Dile eso y no mientas. Se ve que eso le molestó a mi hermano, porque él respondió, hermano, no la vas a llevar a ninguna parte. Ahora sal de mi terraza antes de que tengamos un problema. Wendell parecía que se estaba alejando, pero en lugar de eso, se dirigió hacia la ventana. Cuando lo vi mirando parecía diferente a como lo había visto antes. Incluso hace unos segundos, cuando eché un vistazo por la mirilla, su ropa estaba limpia, pero no le quedaba bien. Sus ojos estaban desorbitados. Había restos de algo blanco en las comisuras de su boca. Noté eso primero, temblando, como si estuviera desconectado de la realidad. Empezó a golpear la ventana, gritando cosas como, esa es mi novia, no puedes mantenerla ahí dentro, déjala salir, déjala salir. Estoy viniendo por ti, amor, estoy viniendo. No podía decir si lo decía como una amenaza o como una promesa. Estaba tan asustada que ni siquiera podía moverme. Creo que mi hermano estaba casi tan sorprendido por el estallido repentino. Estaba enrollando las mangas como si estuviera preparado para salir. Yo estaba tratando de hacer funcionar mi voz para rogar. No podía. Pero estaba tan ansiosa, asustada, avergonzada y triste por haberme perdido todas las señales previas, todas las oportunidades para prevenirlo, que nuestra amistad nunca había sido lo saludable que pensaba que era. Por supuesto, eso era algo con lo que ya había comenzado a lidiar antes de este día, y tenía tantos pensamientos en mi cabeza, con el miedo siendo el principal entre ellos. Todo lo que pude hacer fue gritar, no solo palabras, simplemente gritar y cubrirme los oídos para ahogar toda la situación antes de que mi hermano pudiera salir corriendo por la puerta. Es un tipo atlético, pero no creo que haya estado realmente en una pelea física. Wendell rompió la ventana con un puñetazo, aunque cuando lo hizo, nada realmente ocurrió y hubo un momento de silencio en el que nadie se movió. Creo que incluso dejé de gritar, pero cuando sacó la mano, todo se llenó de sangre que comenzó a brotar cuando la sacó a través del cristal. Las cosas que estaba gritando empezaron a tener aún menos sentido, diciendo cosas como, mira lo que me hiciste. Esto es una prueba. Te dije que no podía ser detenido. Y la mirada en sus ojos se volvió aún más distante. Creo que el ver la sangre, que siempre ha hecho que mi hermano grite, le hizo darse cuenta de que esto era real. Y finalmente gritó, Dios, llama al 911. No recuerdo haber hecho la llamada, pero aparentemente lo hice, porque en menos de 10 minutos la policía arrestó a Wendell sin resistencia. Siguió tratando de decirles que su novia estaba atrapada en la casa y que él había hecho todo este camino para salvarla. Mi pobre hermano incluso tuvo que explicar momentáneamente que me había tomado como rehén. Probablemente una de las memorias más inquietantes de todo el evento es que mientras los oficiales se llevaban a Wendell para arrestarlo, él comenzó a cantar ópera. Hace unos 5 años, con 22 años, decidí viajar por el mundo justo después de salir de la universidad. Me encontraba desesperada por conseguir cualquier trabajo para el cual estaba sobrecalificada y, en general, deprimida. Me sentía aislada y sola en mi pequeño pueblo en Washington, y descubrí que la única forma de salir era viajar. Mi compañero de la secundaria sugirió que mirara en el woofing y voluntariara como una forma de viajar barato, así que lo hice.
El funcionamiento es bastante simple. Trabajas alrededor de 25 horas a la semana en una granja a cambio de comida y alojamiento. La ventaja es que, dado que la comunidad de viajeros baratos es bastante grande, es una excelente manera de conocer gente nueva, salir de tu zona de confort y simplemente vivir y resolver la vida. Avancemos 8 meses y ya soy una veterana. Comencé en Washington, Oregón, y luego me dirigí a California. Pude ahorrar algo de dinero. Me pagaron en efectivo por algo de trabajo extra. Ahora me enfrentaba a la decisión de a dónde ir en el mundo. La emoción de poder comprar un boleto a casi cualquier lugar del mundo se apoderó de mí, y con el consejo de mi tonto compañero hippie voluntario, elegí al azar. Fui a un sitio web al azar y cliqué en el botón El país de Georgia. Decir que no sabía nada al respecto era una subestimación, pero el miedo a lo desconocido lo hizo emocionante y exótico de alguna manera. Así que lo hice. Compré un boleto y empecé a buscar una granja que pudiera hospedarse. Había algunas opciones. La mayoría eran remotas y ni siquiera tenían conexión a internet. Envié un mensaje a cada una y unas pocas respondieron. Recibí una respuesta de una granja en la cima de una montaña. La foto mostraba una casa tradicional georgiana de piedra con un gran jardín en la parte trasera. Una familia con varios niños alegres, abuelos cenando y animales. Parecía cálida y acogedora. La descripción estaba en buen inglés y los requisitos de trabajo parecían razonables. Estaba emocionada. Después de volar a la capital, seguí las indicaciones que me habían enviado para localizar la granja, lo cual no fue una tarea fácil. Pocos en Georgia hablan inglés. Las carreteras están en mal estado desde que no se han mantenido desde la caída de la Unión Soviética, y el país es generalmente pobre. Me llevó alrededor de 20 horas atravesar carreteras en mal estado y caminos serpenteantes para llegar al pin azul deseado en mi mapa. Era un sendero de tierra que subía una empinada colina hacia un parque nacional en el norte del país. No había nada durante millas y millas, solo árboles en su silencio. Al llegar a la cima de la colina, vi la casa a media milla de distancia, en una colina aún más empinada, rodeada de árboles. Desde ese punto de vista, parecía abandonada, descuidada, marrón y sombría. Al caminar más allá de la entrada, el aparente propietario se acercó a mí. Era un hombre pequeño y robusto con una gran sonrisa en su rostro. Me estrechó la mano, y en inglés roto, comenzó a mostrarme el lugar. También olía a alcohol. Mientras me mostraba el lugar, noté que no había nada de su esposa e hijos. Cuando pregunté sobre ellos, lo desvió y dijo algo como que estaban fuera en ese momento. A este punto, me sentía inquieta por recorrer el lugar. Era evidente que la granja estaba en un profundo deterioro. Los manzanos y los cultivos estaban muriendo. El techo del pequeño granero se había hundido, y la casa misma estaba llena de basura y olía a moho. Era obvio que Jerry estaba pasando por un mal momento, pero no iba a dar la vuelta y simplemente marcharme en medio de la nada sin un plan. Sin haber dormido en las últimas 36 horas, ya era de noche, y después de alimentarme bien e intentar, lo mejor que pudo, mantener una conversación en inglés, Jerry me mostró mi habitación en el segundo piso y me fui a dormir. Casi inmediatamente me desmayé de agotamiento y estrés, y habría dormido durante 10 horas si no hubiera sido despertada por un ruido extraño en medio de la noche. Sonaba como algo metálico y pesado, arrastrándose por el suelo de madera. En ese estado somnoliento lo escuché durante unos minutos, no le di importancia y volví a dormir. Cuando se detuvo, por la mañana Jerry, ahora sobrio y gruñón, me pidió que reparara algunas de las ventanas y puertas de la casa, ya que él mismo planeaba ir a buscar algunos componentes en un pueblo cercano. Empecé a sentir una extraña sensación recorriendo mi columna vertebral. Algo no estaba bien. No mantenía contacto visual y era evasivo. No había recepción de celular ni internet. Cuando él se fue, revisé alrededor de la casa para tener una idea general del lugar, y quedó claro que el lugar apenas se había vivido, como una de esas casas abandonadas, con muebles rotos,
periódicos y fotos viejas en el suelo y un espejo roto. Tomé mi teléfono y revisé la lista guardada nuevamente. Las fotos no coincidían, ni el jardín trasero, ni el jardín, ni las paredes. Jerry no aparecía en ninguna de ellas. Era una casa completamente diferente. Ahora, en este punto, estaba en plena crisis de pánico. Empaqué mis cosas y empecé a irme cuando vi a un grupo de 3 hombres subiendo esa primera colina. No había otros caminos que pudiera tomar. Así que fui detrás de la casa y bajé corriendo por la colina hacia el bosque. Después de un tiempo, me detuve y escuché. Los oía en la casa. Claramente estaban buscándome. Temiendo hacer ruido, permanecí escondida detrás de un arbusto. No sé cuánto tiempo esperé, pero ellos eran persistentes. En algún momento, los oí irse, así que conté hasta un número grande y volví a la casa, y encontré que todo estaba despejado. Salí de allí rápidamente. Nunca había corrido tan rápido y aún estaba en medio de la nada, sin tráfico, sin transporte público. Llegué a una carretera pavimentada y empecé a caminar en la dirección general de la que recordaba venir. Pasaron las horas y finalmente, un coche pasó y se detuvo. En una película de terror, esto habría sido Jerry y sus amigos, pero en realidad era una familia rusa muy amable que me dio un aventón hasta la ciudad. La lista desapareció del sitio web unos días después de que me fui, y no he vuelto a saber nada de Jerry desde entonces. Aún no he logrado comprender esa experiencia. He viajado desde entonces y he hecho voluntariado con algunas personas. Cuando escuchan la historia se ríen y dicen que el tipo estaba llegando con un par de amigos del pueblo para charlar durante unas cervezas. Algunos dicen que estaba a punto de secuestrarme y matarme, pero confío en mi intuición. Sentí que algo realmente no estaba bien. Así que espero a Dios no volver a encontrarme con Jerry y sus amigos. Desde los 11 años hasta alrededor de los 20, solía ser adicto a jugar MMORPGs. Eran literalmente mi vida y consideraba a mis amigos en línea muy reales. Los amaba, excepto que mentía a ellos prácticamente todo el tiempo. Estaba pretendiendo ser una chica, pero no por diversión, sino para dirigirme a chicos adolescentes solteros en línea, para obtener divisas en el juego, equipo y cualquier otra cosa que me ayudara a progresar en el juego. Cualquiera que haya sido un ávido jugador de MMO sabe exactamente de qué estoy hablando. Esos trajes increíbles que tienes que comprar con dinero real, los materiales que tenías que comprar con dinero real para avanzar en el juego cómodamente y poder enfrentarte a los mejores de los mejores. Era adicto. Quería todo eso. Excepto que no podía obtener todo. No podía comprarlo. Mis padres no lo permitían, ni yo tenía un trabajo a medio tiempo. Es por eso que fingí para obtener lo que quería. Ideé un plan desde que tenía esa edad. Fingiría ser una adolescente y entablaría relaciones en línea aparentemente realistas con chicos adolescentes y trataría de convencerlos para que me enviaran cosas. Utilicé nombres y fotografías de chicas adolescentes. Encontré en sus perfiles personales lugares como Flickr y Photobucket, sitios que por lo general los chicos deciden husmear cuando creen que las chicas están mintiendo. Además, mi voz era aguda, incluso cuando era un niño que atravesaba la pubertad. Era la fórmula perfecta para engañarlos para que la mieran y me regalaran. Realmente estaba desesperado por todas estas cosas del juego y no pensaba con claridad. Nunca me di cuenta de cuánto podrían verse afectadas estas personas en mi primer MMO. Intenté que un chico me enviara un conjunto haciéndose pasar por mi novia. Este chico parecía perdidamente enamorado de mí, y era la primera vez que probaba esto. Realmente me sentí mal por él, y quería decírselo. Le mentí. Era bastante similar a mí en todos los aspectos. Él tampoco estaba bien. No funcionó. Tenía una mala vida hogareña. Pero mi yo idiota decidió que estaría bien que me regalara. No dolerá, ¿verdad? Pensé en esta gran estafa de identidad. Creé escalado desde allí. Yo engaño. Muchos otros niños, adolescentes y posiblemente incluso hombres adultos que se hacen pasar por adolescentes. Fue horrible,
y me odié a mí mismo, pero no podía parar. Necesitaba todos estos regalos y estos juegos. Aquí es donde comienza la historia cuando tenía 16 años, y el último chico con el que hablé fue un chico ruso de 23 años que llamaba a Mark. Conocí a Mark en un MMO de disparos muy popular. Salíamos todo el tiempo y teníamos muchos amigos en común en ese juego. Siempre charlamos con un grupo de personas varias veces en Skype mientras jugamos, y nunca decidimos estafarlo porque era un jugador gratuito, lo que significa que nunca gastaba dinero en juegos. También parecía un tipo realmente agradable, pero cuando me invitó a salir traté de asumir lo que consideraba el mayor desafío de la estafa. Bueno, podré conseguir un jugador gratis para gastar en moneda del juego porque siempre fui muy querido en línea y mucha gente sabe quién era, y, en general, era una chica muy agradable. Mi ego estaba apuntalando. Sabía que podía hacerlo. Acepté salir con él en línea a pesar de saber que al principio era una chica de 16 años, que tenía un hombre mayor. Era bastante normal, y siempre intentaba ser dulce y romántico. Jugábamos juntos todo el tiempo. Él hizo todos los mensajes de texto cariñosos de besos y abrazos, incluso cibernéticamente un poco. Fiel al pedazo de basura que solía ser, seguí con la farsa. Todo iba muy bien, demasiado bien. Sin embargo, después de una semana o algo así, noté que algo no estaba bien con él. Parecía muy obsesivo. Parecía manipulador. Siempre hablaba mal de mis otros amigos del juego para hacerme dejarlos. Siempre me decía que hablaban mal de mí a mis espaldas. Les llamaba nombres terribles como zorras y muchos otros nombres horribles. Incluso enviaba pruebas, que luego descubrí que eran fotos manipuladas de chats del juego, que desaparecen. Así que no podías pedirle a ese amigo que enviara pruebas de lo que había dicho. Despreciaba absolutamente a cualquier chico con el que hablara cuando estábamos jugando en partidas públicas y yo seguía con la farsa. No quería que él no confiara en mí para poder obtener lo que quería. Luego llegó el momento perfecto para que Mark me enviara regalos. Tenía que conseguir este nuevo conjunto que el juego había introducido. Era demasiado atractivo para dejarlo pasar. Empecé diciéndole que la nueva actualización del juego era bastante genial, y hablamos de eso durante un buen rato. Él sugirió que ambos consiguiéramos el conjunto, pero yo le dije que no tenía dinero, pero que si pudiera lo compraría para los dos. Él sugirió que quizás podría robarle dinero de su madre, una mujer soltera que trabaja duro y cuida de sus hijos. Mi mente me decía que él no era muy normal. Fue cuando de inmediato me di cuenta de lo horrible que era. Quería salir de esto. No podía creer lo que estaba haciendo. ¿Realmente iba a decirle a Mark que robara dinero de su madre, que estaba luchando para pagar las facturas? No podía permitir que pasara. Decidí cerrar sesión de inmediato y apagar la computadora para repensar. ¿Qué he hecho todos estos años? ¿Cuántos de estos chicos no provenían de familias acomodadas, pero probablemente estaban usando o robando el dinero de sus padres? No pude dejar de pensar en esto todo el día. Pero al día siguiente, volví a iniciar sesión en Skype por la noche y me inundaron con montones y montones de textos de Mark, preguntándome dónde había estado mientras no respondía. Me llamaba todos esos nombres terribles y decía que iba a hablar con otros chicos que conocía y muchas cosas similares que escuchas a los chicos amables decir a las chicas que les dan una oportunidad. Luego los dejan por ser raros. Me sentía enferma al estómago. Me odiaba a mí misma y odiaba a Mark. Intenté disimular y decir que mi electricidad se había cortado todo el día, y él no lo creyó. No quería creerlo. Inmediatamente le dije que quería romper con él, y las cosas empeoraron. Me llamó por videollamada y contesté. Estaba llorando histéricamente y gritándome. Intenté mantener la calma y le dije que ya no quería jugar más. Le expliqué que me estaba sintiendo cada vez más deprimida, y que sentía que mi adicción a los videojuegos no me estaba ayudando. Debería salir y ver más del mundo, lo cual era cierto fuera de mi falsa personalidad. Él comenzó a gritarme más, diciéndome de todo. Este hombre ruso de 33 años estaba amenazando a lo que él percibía como una chica de 16 años.
Todo lo que decía empeoraba. Comenzó a hablar de cómo arruiné su vida. Me dijo que terminaría con su vida si alguna vez lo dejaba, lo cual pensé que podría suceder porque él se autolesionaba. Empecé a llorar y le pedí que no lo hiciera. Se enojó aún más y pude oírlo lanzar y romper cosas. Aún llorando, le dije que tenía que irme porque mis padres necesitaban que hiciera algo. Me dijo que no me fuera o él terminaría con su propia vida allí mismo. Luego encendió su cámara y se puso un cuchillo en la muñeca. Vi todas las cicatrices viejas en su brazo. Estaba aterrorizada. No podía verme, pero yo estaba allí, viendo a un hombre amenazando con cortarse la muñeca en vivo por la cámara. Todo por mi culpa. Todo porque decidí engañarlo para que me comprara regalos. Todo esto era por mi identidad falsa y mi relación falsa. Vomité en el bote de basura de mi habitación. Rápidamente le dije que tenía que irme. Cerré Skype y apagué mi computadora portátil. Lloré en mi habitación todo el día, dándome cuenta de que el karma finalmente me alcanzó. Esto era lo que obtenía por estafar a las personas. Estaba hecha un desastre y de repente me desmayé en mi cama. No sabía cómo ni cuándo ocurrió, pero así fue. Al día siguiente, estaba inusualmente calmada. El día pasó con normalidad. Me senté frente a mi computadora portátil, pero no la abrí. Traté de pensar en una solución racional para todo esto, y no quería que alguien terminara su vida por mi culpa. No había una solución racional para nada de esto. Solo tenía que decirle adiós y bloquearlo para siempre, y lo que pasara, pasara. Abrí Skype y nuevamente me abrumaron con mensajes. Esta vez no leí nada, pero vi que me había enviado algunas fotos. Me envió imágenes de su brazo sangrando por un corte que se había hecho la noche anterior después de que lo dejara. También me envió fotos de él llorando. Me sentí inmediatamente mal de nuevo, pero respiré hondo y entré lo más calmada que pude. Cuando él se conectó le dije que rompía con él. Mark me volvió a decir que si alguna vez me atreviera a dejarlo, él iba a terminar con su propia vida. Continuó amenazándome nuevamente. Le dije que no me importaba y que estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Le dije que podía encontrar otra novia. Aún así, continuó amenazándome y yo estaba cansado. Intenté razonar con él. Estuve a punto de revelar que era un chico de 16 años todo el tiempo, pero decidí que no era lo mejor. Lamentablemente, le dije que lo hiciera, para que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que él me hizo pasar. Luego lo bloqueé y lo eliminé. Eliminé mi cuenta de Skype y nunca volví a iniciar sesión. Lo vi en línea un par de veces en el juego que jugaba. Intentó contactarme, pero lo ignoré. Me eliminó de su lista de amigos y del juego, y nunca volvimos a hablar. Dejé de fingir ser una chica y le conté a todos mis amigos que era un chico todo el tiempo, y pedí disculpas. Las chicas se sintieron traicionadas porque realmente confiaban en mí, y la mayoría de los chicos que engañé se sintieron traicionados porque les gustaba yo. Aunque no hicieron un gran escándalo al final, me di cuenta de lo idiota que había sido por siquiera idear este plan. Pero acepté que no era tan idiota como un hombre de 23 años que amenazaba con terminar con su propia vida en una cámara frente a una chica de 16 años por intentar romper una relación abusiva. El año pasado, en una noche de sábado poco después de la 1 de la mañana, escuché a alguien subir por mi escalera. Vivo en una casa de 2 pisos y estoy en el segundo piso. Escuché el crujido de los escalones de madera que pasaban. Estaba viendo mi programa de televisión y escuché. Luego escuché una larga pausa. Nada. Luego escuché mi manija de la puerta moviéndose. Me asusté. Sabía que no era la mujer de abajo porque se había ido por la noche. Fui directo a la puerta. Tengo una de esas puertas que es mitad ventana de vidrio porque vivo en un pueblo pequeño y mi escalera de arriba está cubierta. Así que técnicamente nadie puede ver dentro, a menos que estén justo en la puerta. Y aún así, todo lo que pueden ver es parte de mi umbral hacia el dormitorio y mi pasillo. Nada más.
Tenía la luz encendida en la puerta. La luz exterior estaba apagada, así que cuando me acerqué a la puerta, no podía ver afuera ni quién estaba allí. Cuando me asomé por la puerta, obviamente la manija dejó de moverse porque hice notar mi presencia y podían verme claramente porque las luces estaban encendidas. Apagué las luces interiores rápidamente y traté de ver quién estaba afuera, pero mis ojos tardaron demasiado en ajustarse. Mientras apagaba las luces, simultáneamente aseguré el segundo cerrojo de la puerta y fue entonces cuando la persona al otro lado de la puerta comenzó a golpearla. No podía ver quién era y sinceramente en cuanto comenzó el golpeo salí corriendo. Y ellos también. Traté de mirar por las ventanas para ver si podía ver a quién podía ser, pero no pude ver nada. La salida de la escalera está demasiado cerca de la casa para que pueda tener una vista completa desde el segundo piso, lo cual es una pena. Así que llamé a la policía y hice un reporte. Siempre es bueno tener a la policía en el mundo. Mantuve mi casa con spray de avispa escondido en cada rincón. Sin embargo, desarrollé una gran ansiedad por ello, como una gran ansiedad. Nunca había tenido miedo de vivir solo antes de esto, pero he trabajado en ello en su mayoría y he mejorado desde entonces. Incluso conseguí una cámara que tengo en mi puerta y que transmite a mi teléfono Apple. En los últimos meses, he tenido algunos problemas. Estaciono en un pequeño lote al otro lado de la calle que pertenece a la iglesia que está al lado. Sin embargo, se me permite estacionar allí. Sigo encontrando los lados de mis placas de matrícula completamente doblados hacia afuera, en un ángulo de 90 grados cada mañana. Sé que es así porque las coloco en su lugar todos los días, ya que no puedes conducir con las placas así, y prácticamente todos los días de la semana, salgo a encontrar mis placas dobladas nuevamente. Sé que no es el viento, y sé que no ocurre mientras estoy conduciendo porque reviso mi coche. A pesar de ello, me convencí de que podría ser el lavadero de autos. Lavo mi coche al menos 1 o 2 veces por semana. Es el tipo en el que solo pagas a una máquina y te sientas en tu coche, así que lo descarté. Luego llegué a casa para encontrar 3 cosas en una pequeña repisa que tengo afuera de mi puerta. 2 pequeños tazones de cristal y una maceta con un retriever dorado. Al principio pensé, oh, mi hermana o mi abuela probablemente lo dejaron para mí. Les envié un mensaje al respecto y ambos dijeron que no habían dejado nada. Ellos viven en mi calle, así que pensé que sería probable que lo hicieran. Pero ambos dijeron que no fueron ellos. Mi siguiente pensamiento fue que podría ser mi mamá. Cada vez que mi mamá compra algo para mí, lo deja en su sala de sol, que ella llama su porche. Así que siempre me envía una foto de lo que me compró y dice que está allí en el porche. Pero en el año y medio que he vivido en este apartamento, mi mamá nunca ha dejado nada en mi porche. Además, mi cámara estaba descargada, así que le envié un mensaje de texto y no respondió, lo cual es típico de ella. Si no le importa, no responde. También estoy un poco confundida con la maceta de Golden Retriever, porque todo el mundo sabe que soy una persona de gatos, y eso es lo que todo el mundo que me conoce me compra, no perros. Una noche estaba en mi habitación enviándole mensajes de texto a mi hermana cuando escuché golpes en mi puerta. La señora que vive abajo no está en casa esta noche también. Esto es exactamente lo mismo que pasó hace un año, también un sábado por la noche después de la 1 de la mañana. Todas las luces en mi apartamento estaban encendidas, así que sabían que estaba en casa. Si querían entrar, podrían haberlo hecho si querían mis cosas valiosas. Tienen 60 horas a la semana, cada semana, para hacerlo durante el último año. Así que no, quien quiera que esté molestándome solo quiere molestarme. Y no sabía qué hacer. Mi teléfono estaba en el otro lado del apartamento y no podía llegar a él sin pasar por la puerta. Así que le conté a mi hermana por mensaje de texto en mi computadora portátil y ella llamó a la policía por mí. Ellos llegaron y lo supe porque los vi buscando en la propiedad con sus linternas. Luego me encontré con ellos en la puerta, hice el reporte y me fui de allí. Ahora estoy durmiendo en casa de mi hermana por la noche. Pero esto me está asustando seriamente. Alguien está jugando conmigo de una manera muy seria. Saben que estoy en casa, saben que estoy despierta,
Saben que la señora que vive abajo está ausente. Saben que la cámara está cargada. Coinciden. Estas cosas siguen pasando cuando mi cámara no está cargada, lo cual toma horas. Y estoy tan paranoica de dejar algo cargado mientras duermo o no estoy en casa. No tengo enemigos en esta área. No conozco realmente a nadie en este pueblo, excepto a 1 o 2 compañeros de trabajo, a mi casero y a mi familia, que también es nueva en la zona. No tengo amigos que intenten asustarme. No he peleado con nadie que esté buscando venganza. Pero debería mencionar que hace unos 9 o 10 años, tuve una especie de situación de acoso. Un hombre de 55 años que vivía cerca de mi trabajo. Venía todos los días durante un año. Nunca hablamos directamente ni tuvimos una conversación. Me dejaba notas en mi coche. La primera que dejó fue una carta de 5 páginas hablando sobre nuestra compatibilidad. Mencionaba cosas en la carta sobre lo que hablábamos nuestros clientes en cuanto a nuestra compatibilidad. Incluso mencionó que creía que podría complacernos, algo sobre cómo soy una persona especial y él tiene lo que se necesita, y es el tipo de especial que la mayoría de las personas no tienen lo que se necesita. Él me dejaba corazones antiguos de cristal en mi coche. De todos modos, conseguí una orden de restricción contra él, la cual ya no le permitía entrar a mi trabajo, aunque de vez en cuando me miraba a través de las rendijas de sus persianas. Y eso fue todo. Me mudé a otro estado y no pasó nada más. Así que eso también podría ser una posibilidad. Esto sucedió cuando yo era mucho más joven. Quiero decir, en mi primer año de secundaria. Probablemente había un camino cerca de donde vivía en California llamado Crouch Road. Apenas era un camino. Nadie viajaba por allí. Y estaba rodeado de pequeños parches de bosque, y algunos graneros y casas abandonadas. Generalmente iba allí con mis amigos a patinar y pasar el rato. Una noche, estaba con 2 de mis amigos, Lucas y Dorian. Alguien quería ir a Crouch Road para pasar el rato, ya que era una noche tenebrosa. Puede sonar tonto, pero nos encantaba explorar como un grupo de aventureros y no nos gustaba mucho fumar ni nada de eso. ¿Qué más podíamos hacer? Le pregunté a mi hermano James si podía llevarnos en coche a una de las reservas naturales cerca del camino. El lugar específico era más grande que los otros y tenía una red de senderos de grava que lo atravesaban. Básicamente, buscábamos territorio inexplorado para caminar. Pronto, un sendero en particular por el que íbamos se volvió tan estrecho que el Ford Explorer de James no podía pasar. Así que salimos y caminamos un rato, charlando y divirtiéndonos. Caminamos por el bosque durante media hora hasta que oscureció completamente y el sol se había ido, momento en el cual decidimos regresar al coche. Ahora debería mencionar que, a pesar de estar cerca de muchos desarrollos residenciales, este parche de bosque era enorme. Diría que tenía unas 1000 hectáreas y rara vez era visitado, ya que era fácil perderse, especialmente de noche. Fue un desafío dar la vuelta al coche, pero James lo logró y nos pusimos en marcha por el camino. Dorian propuso que tomáramos un camino diferente que habíamos pasado antes, ya que teníamos unos 40 minutos más hasta que nuestros padres nos querían de vuelta. Este camino tenía un pequeño estanque que Dorian quería visitar para tomar fotos, ya que no había tenido la oportunidad de verlo de noche. Fue lento, ya que este camino estaba aún peor que el principal en el que estábamos, que se desviaba de Crouch Road. Más tarde tuvimos una pequeña discusión. Dorian estaba convencido de que James había tomado un giro equivocado, ya que deberíamos haber llegado al estanque para entonces. Mientras James afirmaba que había estado conduciendo recto todo el tiempo, estaba oscuro, después de todo. Eventualmente, llegamos a una bifurcación en el camino que ninguno de nosotros conocía. Ninguno sabía qué dirección tomar, así que terminamos adivinando y fuimos a la izquierda, esperando que ambas direcciones eventualmente nos llevaran de vuelta al camino principal. Ninguno de nosotros estaba asustado ni nada por el estilo. De hecho, estábamos emocionados e intrigados por conducir a través de lo que parecía ser el medio de la nada por la noche. En ese momento,
Rodeamos una pequeña curva en el camino, y los faros iluminaron una visión surrealista. 4 figuras emergían del bosque y cruzaban la carretera, vestidas con lo que parecían ser largas capas con capuchas levantadas y sosteniendo linternas. Un hombre en la parte trasera del grupo arrastraba una gran bolsa deportiva, una bolsa del tamaño de un humano. Todos nos quedamos en silencio, y tan pronto como nuestras luces altas se posaron sobre las 4 figuras, se detuvieron. James giró a la izquierda y pasó a su lado. Sentir que íbamos a solo 5 millas por hora debido al terrible estado del camino hizo que el paso junto a ellos pareciera una eternidad. Sentado en el asiento del pasajero, podía verlos a pocos centímetros de mi ventana, y efectivamente estaban usando capas negras y sosteniendo linternas. No pude ver bien la bolsa, pero según la forma en que el tipo la estaba sosteniendo, parecía que algo pesado estaba dentro. Ninguno de nosotros dijo una palabra hasta que el camino se enderezó y estábamos muy lejos de esos tipos. En ese momento, James preguntó, ¿qué era eso? Continuamos por el camino en silencio hasta que escuché a Lucas decir, «Oh, Dios mío», y repetirlo con una voz de pánico. Dijo que estaban volviendo y se giró en mi asiento para ver a Lucas señalando por la ventana trasera. Apenas podía ver algo, pero a unos 100 metros de distancia vimos los haces de 4 linternas moviéndose erráticamente. Los tipos, sin duda, nos estaban persiguiendo. Todos gritamos y James aceleró el auto saltando y temblando incontrolablemente mientras pasábamos por baches y curvas. Mantuve mis ojos en los haces de las linternas hasta que rodeamos otra curva en el camino y ya no pudimos verlos. Afortunadamente, el camino principal nos llevó de vuelta al camino principal. James continuó por el camino hasta que nos desviamos por un camino torcido y salimos de allí. Lo más extraño de todo fue que no podría haber un vehículo cerca de esos tipos en 50 millas en la otra dirección. Lo habríamos visto si lo hubiera. Ya habíamos explorado la mayor parte del área antes y no había lugar para apartarse de la carretera y estacionar. No dijimos nada más hasta que volvimos a mi casa. Cambiamos de tema y luego mis amigos se fueron a casa y James y yo nos fuimos a dormir. No sabía si debíamos llamar a la policía o no, pero James, que supongo sería el adulto en la situación, parecía reacio, así que lo dejé pasar. Nunca se lo conté a mis padres hasta poco antes de leer esto, y ellos me regañaron por no decirles, y que deberíamos haber contactado a las autoridades solo para reportar a las personas sospechosas en la reserva. Aún desearía saber cómo llegaron allí, a dónde iban y qué había en la bolsa. Esto ocurrió cuando yo tenía alrededor de 5 años y en el domingo de Pascua. Mi familia siempre se reúne en la casa de mi madre para celebrar días festivos, cumpleaños, etc. Así que, como hacemos en todas las demás fiestas, mi madre y yo comenzamos nuestro largo viaje hacia nuestra casa. A mi madre le gusta vivir alejada de la conmoción de la ciudad, lo que explica el largo viaje. Probablemente estábamos a unos 20 minutos de nuestro destino cuando mi madre notó que estábamos un poco bajos de gasolina. Así que nos detuvimos en una antigua estación de servicio, casi rústica, con solo unos pocos clientes dentro. Era roja y blanca, con algunas decoraciones festivas afuera y muchos stickers de Pascua en las grandes ventanas de cristal que estaban al otro lado de la puerta. Mi madre, habiéndome enseñado a no hablar con extraños ni a abrir las puertas del auto para nadie, confió lo suficiente en mí como para dejarme en el coche sola mientras ella entraba brevemente a pagar la gasolina. Me dijo que volvería enseguida antes de entrar en la estación de servicio. El día estaba agradable, así que las ventanas del coche estaban bajadas para que pudiéramos sentir la brisa mientras conducíamos en lugar del aire acondicionado. Mientras esperaba a mi madre, recordé ajustar los recortes de papel coloridos y la cesta de Pascua a mi lado. Luego miré por la ventana del asiento trasero. Cuando miré, vi a un hombre alto, mayor, tal vez de unos 30 o 40 años, acercándose a mi ventana. Se agachó un poco y me miró. «Hola, ¿cómo te llamas?»,
Recuerdo que en ese momento me di cuenta de que no se suponía que debía hablar con extraños. Así que le dije al hombre que mi mamá decía que no debía hablar con extraños. Entonces él respondió: «Bueno, entonces podemos ser amigos. Mi nombre es Charlie, y ahora que sabes, supongo que ya no soy un extraño». En ese momento pensé que tenía razón, y en mi mente pensé que, dado que un extraño es alguien que no conoces, este hombre ya no era un extraño porque conocía su nombre. El hombre y yo tuvimos una conversación corta que no recuerdo. Solo recuerdo que me dijo que tenía una bonita cesta de Pascua en ese momento. Empecé a sentir un malestar en el estómago, pero siendo un niño, por supuesto, no sabía lo que estaba pasando. Mi mamá salió de la gasolinera y notó al hombre de inmediato, comenzando a acercarse al coche rápidamente y preguntándole al hombre qué pensaba que estaba haciendo. El hombre parecía entrar en pánico y tiró violentamente del mango de mi puerta. Rápidamente se dio cuenta de que estaba cerrada, afortunadamente, y procedió a meter la mano por la ventana para agarrarme de uno de mis brazos e intentar sacarme. Esto, por supuesto, me asustó mucho, causando que entrara en pánico y tirara contra él por instinto. Esto hizo que él soltara y saliera corriendo. Mi mamá corrió rápidamente al coche, desbloqueó las puertas, me agarró y me metió en el coche en un tirón casi doloroso, y luego me inspeccionó de cerca, preguntándome repetidamente si estaba bien. Terminé con un ligero moretón y enrojecimiento en el brazo donde me agarró, pero aparte de eso, solo estaba asustada. La realidad de lo que acababa de suceder se instaló en ese momento, y recuerdo haber llorado y aferrarme a mi mamá justo después de decir que estaba bien, y no recuerdo nada después de este punto. Pero recientemente le pregunté a mi mamá sobre ello, y ella dijo que llamó a la policía de inmediato. Hasta el día de hoy, mi mamá aún dice que este fue el momento más aterrador de su vida, y afirma que si hubiera llegado más tarde y hubiera regresado a un coche vacío, no hubiera podido vivir consigo misma. Cuando era niño, desarrollé un peculiar patrón de sueño debido a una pesadilla recurrente. La pesadilla siempre era exactamente la misma. Mi primo y yo estábamos jugando con Legos, riendo y comentando las creaciones del otro. Luego escuchábamos un golpe profundo y extraño que resonaba en toda la habitación con un eco persistente. Mi cabeza se llenaba de ansiedad. Era una especie de sexto sentido de miedo y emoción, excepto que pensaba que no tenía razón para sentirme así. Era solo mi madre, seguramente, respetando nuestra privacidad y pidiendo permiso para entrar. Yo decía, «Entra», y luego miraba hacia la puerta. No se abría. En su lugar, se abría la puerta del armario y una figura deformada que parecía un hombre salía corriendo y agarraba a mi primo por la cara. Lo apretaba y apretaba hasta que el cerebro y el cráneo de mi primo se rompían. La sangre entonces salpicaba por todas partes, y yo permanecía en silencio e inmóvil. No reaccionaba. Solo miraba lo que quedaba de mi primo. Luego, lo mismo se hacía conmigo. Gritaba pidiendo a mi madre que no me salvara, sino que se protegiera a sí misma. Moriría antes de que mi voz alertara a mi madre. Lo último que veía en el sueño era un anillo amarillo girando y centelleando frente a mis ojos. Esto se repetía durante semanas, cada vez resultando en que me despertaba en un sudor frío, con las sábanas empapadas. Pronto, al principio de la tercera semana, encontraría una manera de quedarme dormido después de mi pesadilla. Cuando era niño, desarrollé un peculiar patrón de sueño debido a una pesadilla recurrente. La pesadilla siempre era exactamente la misma. Mi primo y yo estábamos jugando con Legos, riendo y comentando las creaciones del otro. Luego escuchábamos un golpe profundo y extraño que resonaba en toda la habitación con un eco persistente. Mi cabeza se llenaba de ansiedad. Era una especie de sexto sentido de miedo y emoción, excepto que pensaba que no tenía razón para sentirme así. Era solo mi madre, seguramente, respetando nuestra privacidad y pidiendo permiso para entrar. Yo decía, «Entra», y luego miraba hacia la puerta. No se abría.
En su lugar, se abría la puerta del armario y una figura deformada que parecía un hombre salía corriendo y agarraba a mi primo por la cara. Lo apretaba y apretaba hasta que el cerebro y el cráneo de mi primo se rompían. La sangre entonces salpicaba por todas partes, y yo permanecía en silencio e inmóvil. No reaccionaba, solo miraba lo que quedaba de mi primo. Luego, lo mismo se hacía conmigo. Gritaba pidiendo a mi madre que no me salvara, sino que se protegiera a sí misma. Moriría antes de que mi voz alertara a mi madre. Lo último que veía en el sueño era un anillo amarillo girando y centelleando frente a mis ojos. Esto se repetía durante semanas, cada vez resultando en que me despertaba en un sudor frío, con las sábanas empapadas. Pronto, al principio de la tercera semana, encontraría una manera de quedarme dormido después de mi pesadilla.